podrías estar participando en algo que desvía tu fe sin darte cuenta. Muchas iglesias modernas han adoptado prácticas que parecen inofensivas, pero están alejando a los fieles de la verdad bíblica. Hoy voy a revelar 5 rituales disfrazados que están corrompiendo la fe de muchos cristianos. El último es el más peligroso. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede cambiar tu caminar con Dios. Y antes de comenzar, suscríbete al canal para no perder contenidos que fortalezcan tu fe. Ahora, vamos directo al punto. Número 1. Prácticas sincréticas. Hay un llamado a la vigilancia para aquellos que desean mantenerse firmes en la verdadera fe en Jesucristo. En un mundo donde todo se mezcla y se adapta, muchas iglesias modernas vienen incorporando prácticas que, aunque parecen inofensivas, están profundamente enraizadas en creencias que no pertenecen a la palabra de Dios. El sincretismo religioso, es decir, la fusión de diferentes tradiciones espirituales, se ha convertido en un fenómeno común en varias denominaciones. Muchas veces, elementos de religiones orientales, esoterismo e incluso ocultismo son incorporados a cultos cristianos sin que los fieles se den cuenta. Pero, ¿cómo discernir lo que viene de Dios y lo que es solo una maqueta cristianizada para prácticas que tergiversan el Evangelio? La Biblia nos alerta en 2 Corintios 6:14. ¿Qué concordia hay entre la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Basta con mirar a nuestro alrededor para darse cuenta de que, muchas veces, los cultos se convierten en una mezcla de tradiciones que no reflejan la verdad bíblica. En algunas iglesias es posible ver rituales que imitan ceremonias de otras creencias, como actos simbólicos que prometen purificación, prosperidad o protección espiritual. ¿No sería esta una versión actualizada de las prácticas paganas condenadas en las Escrituras? Cuando el pueblo de Israel intentó adorar a Dios mezclando elementos de religiones vecinas, la consecuencia fue severa. El profeta Elías enfrentó esa batalla contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, desafiándolos a clamar a sus dioses para ver cuál respondía con fuego. Primera Reyes 18, 20-40. Así como en el pasado, Dios nos llama a una adoración pura y sin contaminación. Muchos cristianos bien intencionados terminan participando en estas prácticas sin darse cuenta. Oraciones que incluyen mantras, objetos energizados, ritos de purificación con elementos de la naturaleza e incluso el uso de números y signos como forma de buscar dirección son solo algunos ejemplos. ¿Te suena familiar? Desafortunadamente, esta tendencia se extiende en muchos lugares. Iglesias que adoptan posturas más flexibles en el intento de atraer fieles a menudo terminan diluyendo la verdad bíblica y permitiendo que influencias externas modifiquen el culto a Dios. No es de extrañar que tantos estén confundidos y espiritualmente debilitados, pero Jesucristo nos advirtió claramente: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El peligro del sincretismo es sutil. En lugar de rechazar abiertamente la Biblia, se disfraza de novedad, de algo más profundo o más espiritual. Algunas iglesias adoptan prácticas meditativas que se asemejan a técnicas del hinduismo y del budismo, alegando que son solo medios para conectarse con Dios. ¿Pero acaso la Biblia nos instruye a buscar estados alterados de conciencia para oír la voz del Altísimo? Al contrario, las Escrituras nos enseñan que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús no nos enseñó a usar métodos ocultistas para encontrarlo, sino a acercarnos a Él en oración sincera y sometiéndonos a la voluntad del Padre. Muchas prácticas sincréticas surgen del intento de hacer el cristianismo más atractivo al gusto popular. Es lo que sucedió cuando el pueblo de Israel se cansó de esperar a Moisés en el monte Sinaí y decidió fabricar un becerro de oro para adorar. Éxodo 32, 1-6. No negaron directamente la existencia de Dios, sino que mezclaron la fe verdadera con influencias paganas. ¿No es exactamente lo que ocurre hoy? Cuando las iglesias adoptan elementos místicos y ocultistas para parecer más contemporáneas,
no están haciendo lo mismo que hicieron los israelitas al intentar moldear a Dios a su propia imagen y deseo. La verdad es que Dios no necesita adaptaciones modernas para seguir siendo Dios. Otro signo preocupante es la creciente aceptación de prácticas de sanación y liberación que no tienen respaldo bíblico. Algunas iglesias promueven rituales específicos, como sesiones para romper maldiciones hereditarias, mapas astrales cristianizados e incluso terapias espirituales que prometen librar a la persona de traumas pasados mediante técnicas dudosas. La Biblia nos enseña que Cristo ya nos liberó del yugo del pecado en la cruz, Gálatas 5:1, y que no necesitamos rituales adicionales para alcanzar la libertad en Dios. Cualquier cosa que prometa una solución espiritual fuera de la cruz de Cristo debe ser vista con extrema cautela. El peligro del sincretismo no está solo en el desvío doctrinal, sino también en el impacto que causa en la fe de las personas. Muchos fieles se vuelven dependientes de estos ritos, creyendo que necesitan algo más aparte de Jesús para encontrar la plenitud espiritual. Esto debilita la fe y quita el enfoque de lo que realmente importa: una relación genuina con Dios basada en la verdad de su palabra. Como está escrito en Oseas 4:6, «Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento». Sin el discernimiento correcto, muchos terminan llevados por vientos de doctrina que, aunque parecen espirituales, alejan el corazón del verdadero evangelio. Desafortunadamente, el sincretismo también da pie a líderes que explotan la fe de los fieles. Cuando las iglesias comienzan a vender elementos espirituales, como aguas ungidas, pulseras de protección e incluso objetos que prometen atraer bendiciones, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? La fe se está comercializando, y no hay nada más alejado de la enseñanza de Jesús que transformar la casa de Dios en un mercado. Esto ya ha ocurrido antes, y Jesucristo, al ver a los cambistas haciendo negocios en el templo, volcó sus mesas y declaró: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Mateo 21:13. Es necesario estar atentos y tener discernimiento. No todo lo que se presenta como cristiano tiene realmente base en la Biblia. Muchas iglesias modernas, en el intento de atraer a más personas, terminan renunciando a la sana doctrina para adoptar prácticas que distorsionan la fe verdadera. El llamado para los verdaderos adoradores es claro: mantener los ojos fijos en Jesucristo, sin permitir que influencias externas contaminen el culto al Señor. Número 2. Culto a la prosperidad. La promesa de una vida próspera siempre ha atraído la atención de los fieles, y no hay nada de malo en desear una vida digna y sin privaciones. Sin embargo, la llamada teología de la prosperidad se ha infiltrado en las iglesias modernas de manera sutil y peligrosa. Esta doctrina enseña que la fe en Dios, cuando va acompañada de ofrendas financieras generosas, garantiza bendiciones materiales ilimitadas. ¿El problema? Esta enseñanza no tiene base en la Biblia. Al contrario, las Escrituras advierten contra el amor al dinero, diciendo claramente en 1 Timoteo 6:10: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a sí mismos con muchos dolores». Aún así, multitudes continúan siendo seducidas por líderes religiosos que prometen riquezas en nombre de Jesús, distorsionando completamente el verdadero propósito del Evangelio. En las últimas décadas, el movimiento de las megaiglesias y de los televangelistas ha crecido exponencialmente, especialmente en Estados Unidos y África. Muchos de estos predicadores acumulan fortunas millonarias mientras sus seguidores, con la esperanza de recibir prosperidad divina, sacrifican lo poco que tienen en busca de bendiciones materiales. El problema no está en la donación en sí. Después de todo, dar es un principio bíblico, sino en la motivación detrás de esta práctica. El verdadero cristianismo nunca enseñó que la fe se mide por el tamaño de las ofrendas financieras. Al contrario, Jesucristo elogió a la viuda que dio tan solo 2 monedas, pues su entrega se hizo con un corazón sincero y no por interés financiero. Marcos 12:41-44.
Esta teología distorsionada lleva a las personas a depositar su confianza en el dinero y no en Dios. En muchas iglesias adeptas a esta práctica, el culto ya no gira en torno al arrepentimiento, la fe y la santidad, sino a seminarios motivacionales sobre cómo volverse rico mediante decretos y semillas financieras. Frases como «quien siembra mucho, cosecha mucho», se usan fuera de contexto, transformando la fe en una especie de transacción comercial. ¿Pero acaso Dios necesita dinero para obrar milagros? ¿Acaso Jesús, que caminaba entre los pobres y humildes, fomentaría este tipo de predicación? La respuesta está en el mismo Evangelio. Él nos enseñó que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. La ilusión de la prosperidad como señal de bendición también genera un problema serio. Hace que aquellos que enfrentan dificultades financieras se sientan malditos o insuficientes en la fe. En algunas iglesias se enseña a los fieles a creer que, si no están prosperando, es porque no han ofertado lo suficiente o no tienen fe suficiente. Este tipo de enseñanza es cruel y contraria a lo que Jesús predicó. El mismo apóstol Pablo, uno de los mayores hombres de Dios de la historia, pasó por momentos de extrema necesidad y nunca consideró eso como una falla de fe. Al contrario, declaró: «He aprendido a estar contento en toda y en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la necesidad». Filipenses 4:12. Otro problema de la teología de la prosperidad es que incentiva el materialismo dentro de la Iglesia. En lugar de enseñar a los fieles a buscar primero el reino de Dios, muchos líderes se enfocan únicamente en conquistar riquezas terrenales. ¿Pero qué dijo Jesús al respecto? Él advirtió: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haced tesoros en el cielo». Mateo 6, 19, 20. Cuando la Iglesia empieza a medir la bendición de Dios por el tamaño de la cuenta bancaria, se desvía completamente de la misión de predicar el Evangelio puro y sencillo. El culto a la prosperidad también transforma a los líderes religiosos en figuras intocables, elevándolos al estatus de celebridades. Muchos de estos predicadores viven vidas de lujo extravagante, ostentando mansiones, autos importados y jets privados mientras piden cada vez más dinero a sus seguidores. Esto se asemeja mucho más al estilo de vida de los fariseos, que explotaban al pueblo en nombre de la religión, que al ejemplo de humildad dejado por Jesús. El mismo Cristo ni siquiera tenía un lugar para descansar la cabeza, Mateo 8:20, y aún así fue el hombre más rico que jamás existió. No en bienes materiales, sino en gracia, sabiduría y amor. Otro gran error de esta doctrina es enseñar que los cristianos jamás pasarán por dificultades. Muchos predicadores de la prosperidad afirman que si alguien está enfrentando crisis financieras, enfermedades o problemas familiares, eso es señal de que su fe es débil. Sin embargo, la misma Biblia nos enseña que la vida cristiana no está exenta de tribulaciones. Jesús dijo claramente: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Ser cristiano no significa tener una vida sin problemas, sino saber que, independientemente de las dificultades, Dios sigue siendo fiel. La verdadera prosperidad bíblica va mucho más allá del dinero. Se manifiesta en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la alegría que no depende de las circunstancias y en la confianza de que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su voluntad y en el tiempo justo. Esa prosperidad es eterna y no puede comprarse con dinero, pues viene directamente del Padre. Jesús nos invita a buscar primero el reino de Dios y entonces todas las demás cosas nos serán añadidas. Mateo 6:33. La cuestión no es si Dios puede o no bendecirnos financieramente, Él puede, sino ¿cuál es el verdadero tesoro que estamos buscando? Muchos fieles ya han caído en esta trampa, pero siempre hay tiempo para volver al camino correcto.
La Iglesia de Cristo no debe amoldarse al espíritu de este mundo, sino permanecer firme en la verdad. El verdadero Evangelio no enseña que Dios es un genio de la lámpara listo para cumplir nuestros deseos materiales. Nos enseña que Dios es soberano y que su mayor regalo para nosotros no es el dinero, sino la salvación mediante Jesucristo. Si volvemos nuestros corazones a Él, tendremos algo infinitamente más valioso que las riquezas terrenales, una vida eterna a su lado. Número 3. Uso de amuletos u objetos consagrados. La fe verdadera siempre ha sido una invitación a una relación directa con Dios, sin intermediarios materiales o rituales mágicos. Sin embargo, el uso de amuletos y objetos consagrados se ha vuelto cada vez más común en algunas iglesias, y muchos cristianos, sin darse cuenta, terminan involucrándose en prácticas que se asemejan más al paganismo que al verdadero Evangelio de Jesucristo. El uso de aceites, pulseras, paños ungidos y otros objetos sagrados como fuente de bendición o protección espiritual puede parecer inofensivo a primera vista, pero la Biblia nos enseña claramente que nuestra confianza debe estar exclusivamente en Dios. El Señor declara en Isaías 42:8: «Yo soy el Señor, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni a esculturas mi alabanza». La historia del pueblo de Dios nos enseña lecciones valiosas sobre esta cuestión. En el Antiguo Testamento, Israel recibió instrucciones claras para adorar a Dios sin la necesidad de imágenes u objetos místicos. Sin embargo, el corazón humano se inclina a buscar seguridad en elementos visibles. Fue así como los israelitas cayeron en el error de crear un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Éxodo 32, 1-6. Ellos querían un símbolo físico de la presencia de Dios, pero terminaron hundiéndose en la idolatría. De igual manera, muchos cristianos hoy buscan objetos ungidos para sentirse más cerca de Dios, olvidándose de que la verdadera unción proviene del Espíritu Santo y no de artefactos materiales. El problema del uso de estos objetos no reside necesariamente en la sustancia en sí, sino en el valor que se les atribuye. Aceites, paños y pulseras pueden ser solo símbolos de fe, pero cuando se ven como instrumentos esenciales para recibir bendiciones o protección, se convierten en una forma sutil de idolatría. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu y que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esto significa que la conexión con el Señor no depende de elementos físicos, sino de un corazón sincero y sumiso a su voluntad. Cuando una persona cree que solo puede alcanzar la sanación, la prosperidad o la liberación mediante un objeto específico, está, en la práctica, desplazando su fe de Dios hacia algo creado por manos humanas. Muchos líderes religiosos, conscientes de la inseguridad espiritual de sus seguidores, explotan esa vulnerabilidad al comercializar estos objetos. En algunas iglesias se alienta a los fieles a comprar pañuelos, botellas de agua bendecidas, semillas ungidas e incluso trozos de telas que supuestamente llevan una unción especial. Esto recuerda mucho a las prácticas de los vendedores del templo en tiempos de Jesús. Cuando él vio que habían transformado la casa de Dios en un mercado de transacciones espirituales, se indignó y expulsó a los cambistas, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Mateo 21:13. Lo más preocupante es que esta dependencia de objetos físicos desvía el foco de la fe genuina. Jesús nunca necesitó distribuir amuletos para curar o realizar milagros. Cuando una mujer que sufría de hemorragia tocó su manto, fue sanada no porque la tela tuviera algún poder especial, sino porque su fe fue reconocida por el mismo Cristo. Marcos 5:25-34. El poder estaba en Jesús, no en el manto. De la misma manera, cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo, no le entregaron un objeto consagrado. Al contrario, Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Además,
El uso excesivo de objetos religiosos puede llevar al misticismo, haciendo que las personas lleguen a confiar más en rituales y artefactos que en la oración y en la palabra de Dios. Muchos acaban repitiendo fórmulas religiosas con la esperanza de que ocurra algo mágico, olvidándose de que Dios no se limita a métodos humanos. El Señor nos llama a tener una fe genuina, fundamentada en una relación viva con Él. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio un objeto de poder, sino palabras simples y sinceras para dirigirse al Padre. Mateo 6, 9 a 13. Otra cuestión preocupante es el hecho de que algunas de estas prácticas son muy similares a las tradiciones de religiones esotéricas y paganas. El uso de talismanes, aguas energizadas y objetos consagrados ya existía mucho antes del cristianismo y siempre estuvo asociado a creencias supersticiosas. Dios, sin embargo, nos llama a una fe pura, libre de estas influencias externas. Él nos advierte en Deuteronomio 18, 10 a 12. No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque todo aquel que hace estas cosas es abominación para el Señor. Esto significa que debemos huir de cualquier práctica que remita al ocultismo, aunque esté cristianizada. La verdadera protección y bendición vienen del Señor, no de objetos ungidos. La Biblia nos asegura que el Señor es nuestro refugio y fortaleza, auxilio siempre presente en las angustias. Salmo 46, 1. Esto significa que no necesitamos amuletos para garantizar nuestra seguridad espiritual. Dios nos protege porque somos sus hijos, y nuestra confianza debe estar depositada en Él, no en objetos creados por manos humanas. El mismo Jesús declaró que nada puede separarnos del amor de Dios, Romanos 8, 38 a 39, y eso incluye la ausencia de artefactos religiosos. El llamado de Cristo siempre ha sido hacia una fe basada en la palabra y en la relación con Dios. Cuando dependemos de objetos físicos para fortalecer nuestra espiritualidad, en realidad estamos debilitando nuestra fe. La Biblia nos enseña que el justo vivirá por la fe. Hebreos 10, 38. Y esa fe no necesita intermediarios materiales. Jesús ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida plena en Dios. Número 4. Exceso de misticismo. La fe cristiana siempre ha estado basada en la verdad revelada por Dios a través de su palabra, y no en sentimientos subjetivos o experiencias místicas desconectadas de la Escritura. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha observado un crecimiento alarmante de movimientos dentro de las iglesias que enfatizan cada vez más visiones, profecías, arrebatamientos y experiencias sobrenaturales sin ningún fundamento bíblico sólido. El problema no reside en creer en el poder sobrenatural de Dios, al fin y al cabo, Él sigue obrando milagros, sino en convertir estas manifestaciones en el centro de la fe, dejando de lado la enseñanza de la palabra. El apóstol Pablo ya nos alertaba sobre esto en Colosenses 2:18. Nadie os haga juez en cuestiones de comida o de bebida, o de días de fiesta, luna nueva o sábados, que son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este exceso de misticismo se puede percibir en iglesias donde cada culto se transforma en un espectáculo de manifestaciones espirituales, donde el foco no está en el mensaje del Evangelio, sino en experiencias emocionales y visiones proféticas. Muchas de estas prácticas generan un frenesí colectivo, en el que las personas buscan sentir algo extraordinario, olvidándose de que la verdadera fe no se basa en sensaciones momentáneas, sino en la confianza en la palabra de Dios. Cuando los discípulos pidieron un signo a Jesús, Él respondió: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Esto nos muestra que la fe no debe depender de constantes manifestaciones visibles, sino de una convicción firme en Cristo. Muchas de estas iglesias excesivamente místicas enseñan que es necesario alcanzar estados espirituales específicos para acercarse a Dios, promoviendo prácticas como viajes espirituales, arrebatamientos frecuentes y revelaciones exclusivas.
Esto genera una división dentro del propio cuerpo de Cristo, pues aquellos que no experimentan estas vivencias comienzan a sentirse inferiores o menos espirituales. Sin embargo, la Biblia nunca enseñó que necesitamos experiencias extraordinarias para tener intimidad con Dios. Al contrario, Jesús nos mostró que la oración simple y sincera ya nos conecta directamente con el Padre. Mateo 6:6. Otro peligro del misticismo desenfrenado es que abre la puerta a engaños y falsas doctrinas. Muchas revelaciones que surgen en estos ambientes no tienen ninguna base bíblica y, en algunos casos, hasta contradicen la palabra de Dios. Existen líderes que afirman tener acceso a secretos celestiales que nadie más conoce, creando una especie de élite espiritual. Pero el mismo apóstol Pablo condenó esta mentalidad al afirmar que la sana doctrina ya nos ha sido entregada y que cualquier evangelio diferente debe ser rechazado. Gálatas 1:8-9. El verdadero cristianismo no se basa en secretos ocultos o experiencias esotéricas, sino en la sencillez del Evangelio de Cristo. El problema del exceso de misticismo es que puede llevar a la confusión espiritual. Cuando se enseña a los fieles a buscar constantemente señales, profecías y visiones, corren el riesgo de ignorar lo que Dios ya reveló claramente en su palabra. En algunas iglesias hay personas que persiguen nuevas revelaciones a diario, sin siquiera leer la Biblia. Esto es sumamente peligroso, pues la palabra de Dios es la base de la fe cristiana y no las experiencias subjetivas. Como está escrito en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otro síntoma de este fenómeno es la sobrevaloración de predicadores sobrenaturales que afirman tener poderes especiales o acceso a dimensiones espirituales ocultas. En muchos casos, estos líderes terminan manipulando a sus seguidores, imponiendo reglas que Dios nunca ordenó y posicionándose como mediadores entre los fieles y el Señor. Esto nos recuerda lo que está escrito en Jeremías 23:16. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Llenan vuestros corazones de vanas esperanzas, hablando visiones de su propio corazón y no de la boca del Señor. Dios no necesita nuevos profetas para completar su revelación, pues ya nos dejó todo lo que necesitamos en la Biblia. El exceso de misticismo también puede llevar al distanciamiento de la vida práctica cristiana. Cuando la fe se reduce a experiencias sobrenaturales, los cristianos pueden volverse inoperantes en el mundo real, esperando milagros y señales mientras ignoran los mandamientos básicos de amor al prójimo, servicio y santidad. La fe bíblica no es escapista. Nos fortalece para vivir en el mundo, no para huir de él. Jesús, a pesar de obrar milagros, también enseñaba sobre el perdón, la compasión, la justicia y la obediencia a la palabra. El cristiano no debe vivir buscando arrebatos espirituales, sino una vida equilibrada, donde la comunión con Dios se dé a través de la oración, la lectura de la Biblia y la práctica del amor. El verdadero actuar del Espíritu Santo no genera confusión ni exalta a los hombres, sino que siempre señala a Cristo. El Espíritu de Dios nunca contradice las Escrituras, y cualquier experiencia que nos aleje de la palabra debe ser descartada. Como Pablo escribió en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando hay un exceso de misticismo en una congregación, con frecuencia vemos caos, doctrinas extrañas y una espiritualidad basada en emociones pasajeras en lugar de una fe firme en el Señor. La fe cristiana es sobrenatural, sí, pero no depende de manifestaciones espectaculares para ser verdadera. Dios sigue sanando, hablando y obrando milagros, pero esas manifestaciones siempre estarán alineadas con su palabra. Cuando Jesús estaba en la tierra, muchos pidieron señales y maravillas para creer en él, pero él dijo: una generación mala y adúltera pide un signo, y ningún signo se le dará, sino el signo del profeta Jonás. Mateo 12:39.
Esto significa que la mayor prueba del poder de Dios no está en experiencias extraordinarias, sino en el propio Cristo y en la obra de la cruz. El cristiano debe buscar una relación con Dios basada en la verdad y la obediencia, no en experiencias emocionales pasajeras. La verdadera fe no se sostiene por señales, sino por la inquebrantable confianza en la palabra. Quien edifica su vida sobre la roca de las Escrituras jamás será engañado por los vientos de las modas espirituales. Como Jesús enseñó en Mateo 7:24 a 25, «Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». Ese es el verdadero llamado para quienes desean seguir a Cristo, construir su fe sobre la verdad y no sobre sensaciones momentáneas. Número 5. Hábito de atribuir poder a líderes humanos. La autoridad espiritual siempre ha jugado un papel importante en la historia del pueblo de Dios. Desde los tiempos bíblicos, Dios levantó líderes para guiar a su pueblo, enseñar la verdad y pastorear las ovejas con amor y dedicación. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese liderazgo se transforma en una posición de poder absoluto, donde pastores, apóstoles y profetas son elevados a un estatus que los coloca por encima de cualquier cuestionamiento? Desafortunadamente, esta realidad se ha vuelto cada vez más común en las iglesias modernas, donde la figura del líder religioso se vuelve más central que la propia palabra de Dios. La Biblia nos advierte claramente contra esta práctica en Jeremías 17:5. Así dice el Señor: «Maldito el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne mortal su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor». Este fenómeno se puede observar especialmente en iglesias donde los líderes no solo son respetados, lo cual es natural, sino también son vistos como los depositarios exclusivos de la voz de Dios. Todo lo que dicen se considera una verdad absoluta, y cualquier cuestionamiento se trata como rebeldía o falta de fe. En algunos casos, se enseña a los seguidores a no tomar ninguna decisión sin antes consultar a su pastor o líder, como si él fuera un mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, la Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Cuando una iglesia coloca a un hombre en una posición en la que no puede ser cuestionado, algo está profundamente mal. Otro signo preocupante de esta exaltación exagerada de los líderes es cuando sus palabras y revelaciones pasan a tener más peso que la propia Escritura. Existen iglesias donde las enseñanzas del líder se ven como una nueva verdad, independientemente de si están o no alineadas con la Biblia. Esto no es algo nuevo. Jesús ya advertía sobre los fariseos que ponían sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, diciendo: «En vano me honran, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres». Mateo 15:9. Cuando una iglesia empieza a seguir ciegamente los mandatos humanos en lugar de la palabra de Dios, se encamina al error. El peligro de esta idolatría hacia los líderes religiosos también se manifiesta en la forma en que muchos de ellos explotan a sus seguidores. Hay casos de pastores que exigen obediencia ciega, promueven un culto a la personalidad e incluso imponen cargas pesadas a los fieles, enseñando que solo serán bendecidos si siguen exactamente sus instrucciones. Esto nos recuerda los tiempos de Jesús, cuando denunció a los fariseos por sobrecargar al pueblo con reglas que ellos mismos no cumplían. Mateo 23:4. El verdadero líder cristiano no busca dominar su rebaño, sino guiarlo con amor, humildad y servicio, siguiendo el ejemplo del mismo Cristo. Muchos de estos líderes terminan convirtiéndose en figuras intocables dentro de la iglesia. Sus errores se ignoran, sus decisiones no pueden ser cuestionadas y, en algunos casos, son tratados casi como seres divinos. Algunas iglesias llegan a desarrollar una cultura de miedo, donde cualquier discrepancia se ve como un ataque contra la autoridad ungida de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que nadie está por encima de la corrección. El mismo apóstol Pablo, uno de los mayores líderes de la iglesia primitiva, fue reprendido por Pedro cuando cometió errores. Gálatas 2:11. Si hasta los apóstoles podían ser cuestionados, ¿por qué hoy tantos líderes se colocan por encima de la crítica?
Además, el culto exagerado a líderes humanos a menudo desvía el foco de la fe genuina. En lugar de enseñar a sus seguidores a depender de Dios, muchos pastores fomentan una dependencia emocional y espiritual hacia ellos mismos. Crean un ambiente en el que los fieles sienten que necesitan su presencia para orar, interceder y buscar a Dios. Pero Jesús nos enseñó que cada uno de nosotros puede acercarse al Padre directamente. Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No necesitamos intermediarios humanos para tener acceso a Dios. Cristo ya nos garantizó ese camino. Otro efecto de este fenómeno es la ceguera espiritual. Cuando un líder es colocado en un pedestal, sus errores se ignoran o incluso se justifican, y muchos fieles terminan defendiendo sus actitudes, incluso cuando están claramente en contra de la palabra de Dios. Esto nos recuerda la idolatría de los israelitas hacia los reyes injustos, que a menudo alejaban al pueblo de la verdadera adoración al Señor. Sin embargo, Dios nunca quiso que su pueblo depositara su confianza en los hombres. Él advirtió: «Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor, está la fortaleza de los siglos». Isaías 26:4. La fe debe estar cimentada en Cristo y no en figuras humanas falibles. Desafortunadamente, esta cultura de sobrevaloración de los líderes ha llevado a muchos al engaño y a la decepción. Cuando un pastor cae en pecado o comete errores graves, sus seguidores, que depositaron en él su total confianza, terminan alejándose de la fe, pues habían creído más en el hombre que en Dios. Esto es un reflejo de una fe construida sobre personas y no sobre la verdad bíblica. Pero Jesús nos enseñó que la casa espiritual del cristiano debe edificarse sobre la roca y no sobre la arena. Mateo 7:24-27. Los líderes vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El verdadero liderazgo cristiano es aquel que señala a Cristo y no a sí mismo. Un líder piadoso nunca busca ser el centro de atención, sino llevar a las personas a una relación directa con Dios. Como Juan el Bautista declaró sobre Jesús: «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya». Juan 3:30. Cuando una iglesia coloca a sus líderes por encima de la palabra, está recorriendo un camino peligroso. Dios nos llama a ser fieles a Él y no a los hombres. El verdadero llamado para todo cristiano es seguir a Jesús, el único y verdadero pastor. Como Él mismo dijo: «Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas». Juan 10:11. Mientras estemos enfocados en Él, jamás seremos engañados por líderes que buscan gloria para sí mismos. La Iglesia pertenece a Cristo, y solo Él debe ser exaltado sobre todas las cosas. Ahora que conoces estos rituales disfrazados, te pregunto: ¿has visto alguna de estas prácticas en iglesias por ahí? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber tu experiencia. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perder enseñanzas que fortalezcan tu fe. Esto es esencial para seguir creciendo espiritualmente. Y ahora, mira el próximo video que ya está en pantalla. En él, te revelaré otra verdad que puede cambiar tu caminar con Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.